Estimados estudiantes, buenos días. No sé si me logran escuchar. Sí, en el chat, por favor, si me logran escuchar. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por conectarse. Les acabo de compartir en pantalla la semana 11. ¿Lo tienen? ¿Lo pueden ver? Espero que sí. Bueno, espero se encuentren bien de salud. Todavía sigo mal. Gracias, Nilton. Nilton, ¿puedes ver lo que estoy compartiendo? Amy Rubí también, ¿puede ver? Ya, perfecto. Gracias, Dayanita. Y Nilton, muchísimas gracias también. Entonces, ya podemos dar inicio. ¿Sí? Ya, perfecto. Literatura peruana. Literatura peruana. Así que vamos a iniciar entonces. Literatura peruana. Ahí está. Colonial, literatura colonial. Como siempre, nuestro contenido. Ahí están características de esta literatura peruana dentro de un proceso histórico que no podemos soslayar. Literatura colonial a través de la crónica. Aparece el Inca Garcilaso de la Vega y los comentarios reales de los incas. Esta gran obra, esta joya de la literatura eh, que nos compromete, ¿no? Más allá de las anécdotas, más allá del aprendizaje, nos compromete a una identidad. Y la literatura republicana del siglo XIX, con el costumbrismo y su representante máximo, Manuel Asensio Segura. Vamos entonces a ver estas características de la literatura peruana. Bueno, no por nada tenemos el mapa de nuestro territorio y con rostros que ustedes pueden observar, disímiles, diferentes. Y el Perú tiene una condición geográfica que a la larga, políticamente hablando, tiene como resultado la desigualdad también. Somos un país pluricultural, multilingüe y diverso, heterogéneo, mixto. También así las producciones literarias. Desde tiempos antiguos se ha practicado la creación verbal. Se ha practicado la creación verbal. No es que llegaron los españoles y nos enseñaron, no. Pero justamente por lo que ustedes están observando, la literatura peruana y su clasificación es muy compleja. Porque incluye obras que van a ser plasmadas a través de la escritura con la llegada de los españoles, pero también antes de la llegada de los españoles, la literatura de carácter oral. Eso básicamente. Creo que me he manchado. Creo que me he manchado. Ah, no. Entonces tenemos creación verbal a través de la escritura y también obras de carácter oral, mitos, leyendas. Eso está incorporado. José María Arguedas tiene producciones de este tipo. Pero también tenemos producción verbal en lengua castellana y la concurrencia de lenguas aborígenes. Miren ustedes la imagen. En especial vamos a decir quechua
y muy recientemente las variedades de Puno. Entonces es una literatura heterogénea y pluricultural. Es difícil, complicado. La clasificación. Este es el proceso histórico de la literatura peruana y, claro, lo hemos hecho se está presentando una línea del tiempo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta aquí, comenzamos en este proceso y marco, ¿no? Porque este es un marco sociocultural. Está la época prehispánica. Antes de la llegada de los españoles. Y al parecer, antes de la llegada de los españoles, los pueblos no conocieron la escritura, pero sí cultivaron la creación verbal mediante la oralidad, mediante la oralidad. Sí, Chávez, dime. ¿No lo ves? Por favor, díganme si no lo ven. Chávez, si no puedes activar tu micro, puedes escribir. Ah, ya, perfecto. No, y por favor, si tienen consultas, háganlas. Las escriben y después lo leemos, ¿ya? Sí, un poquito, discúlpenme. Yo estoy mal de la garganta. Momento que me dé el escozor y tenga que toser porque se ve horrible, voy a apagar mi cámara, lo siento. Como ahora. Bueno, la idea es que estoy en la diapositiva 5 y se tiene que observar, por favor. Entonces les decía, tanto los incas, me refiero a la élite, ¿no? Como las diversas culturas que estaban bajo el dominio de los incas, tenían, ¿no? Modalidades literarias en lengua quechua o también lo que se hablaba en el Tahuantinsuyo. ¿Y cómo sabemos esto? Por los cronistas del siglo XVI, y vamos a decir también a comienzos del siglo XVII, nos han ido transmitiendo algunas muestras de esa producción, ¿no? Los cronistas. Ahora, la mayoría de cronistas eran pues los españoles, ¿no? Bueno. Ya viene nuestro cronista. Entonces, luego de esta etapa viene la época colonial. Pero recuerden que hay conquista, hay una ruptura con la época anterior y el Perú va a estar marcado por este trauma, ¿no? Por esta interrelación conflictiva, porque por un lado tienes la herencia de la cultura andina y por otro está la cultura occidental que ha sido introducida por España. Entonces tienes ese choque en la época colonial. Y esta época colonial tiene a su vez otros periodos, porque está la conquista. Ustedes por historia, ¿cuándo fue la conquista? Y la conquista no es que sucede en un año y termina, ¿no? Va desde 1532 a 1580. Y luego viene esta etapa de estabilización colonial, en donde tienes que eh, convertir nuestro territorio en una especie de dependencia española
Y eso va desde 1580 a 1780. Pero todo tiene su final, como dice la canción, y hay una crisis del régimen colonial, que es básicamente la última etapa de la emancipación, de 1780 a 1825, ¿no? Y es que hay una influencia también de afuera, aunque llegue tarde, pero todos estos periodos pequeños que están dentro del periodo colonial, ¿sí? Están influenciados por las corrientes del Renacimiento, el Barroco, el neoclasicismo ilustrado. Eso ya era en la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Hasta inicio del siglo XIX, donde ya vivimos la República, Ricardo Palma, César Vallejo, literatura del Perú independiente. Habría que ponerlo en alta si de verdad es el Perú independiente, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Y qué se buscó? Ahí está. La crónica colonial. Pasemos a la crónica colonial. Entonces, estas son las características. ¿Qué aspectos involucra la crónica colonial? Entendamos primero que una crónica no es un registro histórico totalmente objetivo. Entendamos eso primero. ¿Un historiador podría escribir una crónica? Sí, pero dentro de la crónica no es posible hacer un análisis crítico del devenir histórico. Que posea pretensión histórica es muy distinto a que sea historia. El historiador hace historia, va al pasado porque quiere entender su presente, porque quiere analizar el presente. Pues va tomando causas, causas, introduce esas causas para comprender el problema, el hecho histórico. Eso no sucede en la crónica. La crónica posee una pretensión histórica, pero no es historia. Y por eso carece de visión crítica. La visión crítica que sí tiene el historiador, porque el historiador, una vez que se fue al pasado para estudiar el presente, puede hacer una especie de presagios y vaticinios de lo que nos espera a futuro. Eso sí. Pero una crónica está marcada por el estilo de su autor. Y en tiempos antiguos, lo que buscaba una crónica era informar al rey, porque el rey había subvencionado, porque el rey era el sponsor, ¿no? Entonces, ya llegaste, ¿qué riquezas encuentras? A ver, cuéntame. ¿Está? ¿Quién fue el primero que llega, ayudado por los reyes católicos, a estas nuevas tierras? ¿Mm? Colón, Colón. Y hay que ver sus cartas, cómo van variando y cómo van cambiando, ¿no? Él enaltece su trabajo, Colón. Es lo máximo, Colón. Y fabula con lo que lo rodea, Colón. Pero recién está en un proceso de encuentro con lo nuevo, con la otredad, con la alteridad. Pero con el tiempo y con la convivencia, esa intensidad, esa personalidad del autor va a ir variando en los escritos. No puede ser una visión crítica, entonces. Sí. La crónica siempre busca eh, encarecer los hechos,
porque quien escribe pertenece a un grupo que busca que esos hechos se enaltezcan. Eso es, básicamente. Mi café. Luego, bueno, esto que quede claro con respecto a la crónica. En la crónica en sí, no solo la colonial, que no es historia, ¿no? La historia analiza los hechos pasados para responder, ¿sí?, a las condiciones y a las nuevas expectativas del presente y puede adelantarse en algunos hechos para el futuro. Pero eso lo hace el historiador. El historiador tiene que marcar distancia. Pero en la crónica no. En la crónica tenemos la personalidad del que escribe. Vamos al Inca Garcilaso de la Vega. Sí lo deben saber porque es algo que se repite mucho en las escuelas sobre, sobre el Inca Garcilaso de la Vega, que es nuestro cronista mestizo. Mestizo. Y tiene una condición privilegiada porque es hijo de un capitán español y también de una princesa inca. Su sangre es mestiza y noble a la vez. ¿Ven esta combinación importante? Importante porque al ser su padre un capitán español, estuvo en la conquista y también, ojo, en la batalla que hubo entre conquistadores, porque así es el poder. Entonces tiene historias que vienen de otra cultura, de la cultura occidental, y tiene las enseñanzas de su madre y los familiares maternos vienen de la cultura andina. Y este hombre, que me imagino que tenía condiciones excepcionales, une estas dos memorias que no son incompatibles en su mente, que no son eh, que no discuten en su mente. En su mente, cada una tiene un lugar de armonía. Entonces, este señor lo que hace es unir estas dos memorias y crear comentarios reales. No sé si yo soy la única que me emociono con esto, pero no es fácil. Esas dos memorias siempre han sido conflictivas. Para él no. ¿Cómo hace esto? Es que es un hombre del renacimiento. ¿Recuerdan el renacimiento? Proporción, armonía. Es un hombre del renacimiento, pero también bebe de las historias, como él mismo dijo, en comentarios reales. He bebido estas historias, leche materna. Las obras, traducción de los diálogos de amor de León Hebreo, traducción. Es decir,
conocía el italiano como buen hombre del Renacimiento. La genealogía de Garci Pérez de Vargas, obsesionado también con esta idea de los árboles genealógicos. La Florida del Inca, que para Vargas Llosa es fundamental en su carrera de novelista, y los comentarios reales de los incas, que es una especie de cuadro identitario fundamental. Es que yo me imagino en ese momento a los europeos leyendo comentarios reales, ¿no? De los incas, como una especie de, oye, es de los incas, de esos seres que están en el nuevo mundo. Imagino un éxito. Me imagino un éxito. Es como si alguien me dijera, hey, yo vengo de Marte, ¿no? Y tengo comentarios reales de los extraterrestres. Es así, era así. Y además el nombre. Este hombre extraordinario le colocó el título, Comentarios Reales. Soy el indicado para decir la verdad, pero además tengo sangre real, doblemente capacitado, ¿no? Legítimo para contar. Y esa es la parte que más me gusta. Bueno, este cronista mestizo, el más grande, me parece, el más representativo, el más formado, que se hace llamar Inca Garcilaso de la Vega. Su nombre fue Gómez Suárez de Figueroa. Pero para enaltecer, ensalzar al grupo al cual pertenece, se hace llamar, porque está bien, porque tiene sangre real, el Inca Garcilaso de la Vega. Él se va del Perú por una cuestión de testamentos. Su padre muere y tiene que tomar algunas posesiones y se va a España. Ya no regresa. En España, como su padre era un capitán español, se presenta ante la corona y le pide a la corona que reconozca los servicios de su padre. La corona lo humilla y le dice que su padre ha sido un traidor, que no hay ningún reconocimiento. Imagínense ese momento que debió vivir Garcilaso, ¿no?, de la Vega. Igual Garcilaso de la Vega, también como su padre, llega al mismo grado de capitán, ingresa a la milicia, pero comienza a escribir comentarios reales de los incas. La primera parte es de 1609, esa primera parte. Y allí lo que hace es hacer referencia al Perú antes del gobierno de los incas, en la primera parte. Luego, el origen de los incas, porque él pertenece a la nobleza inca, la religión de los incas, la organización, hasta que llegan los españoles.
Y es importante porque él, como conocedor del quechua, comienza a citar a otros cronistas y eso está bien. Está perfecto y está genial a los cronistas españoles y les dice, les enmienda la plana, los corrige y les dice, esa no es la pronunciación exacta, no se dice de esta forma, se han equivocado, allí usted ha errado y es de esta manera. Eso no había sucedido antes. Es que le estás diciendo a la oficialidad que se equivocaron. Hay que ser valiente, ¿no? Valiente para hacer eso. Valiente y tener conocimiento, pero no basta con la valentía. La valentía y la ignorancia, pero es un tipo muy bien formado y, como les digo, lo que ha hecho en esta producción es unir estas dos memorias y hacerlas, mostrarlas en un entretejido, cuando ambas son conflictivas, pero en su caso no. Y bueno, esa parte es impactante, que corrija a los cronistas y que les diga, subliminalmente que él es el verdadero cronista de los incas. Ojo, alguien dijo alguna vez, estaba en la maestría y dijo, ay, a mí me gustan comentarios reales porque Garcilaso hace una defensa del indio. ¿Dónde está la defensa del indio? No veo ninguna defensa del indio. Garcilaso pertenece a la nobleza incaica. La central, ¿ah? La central. No hay una nobleza provinciana. Es hijo eh, de la ñusta Isabel Chimpuocchio, que era nieta del Inca Tupac Yupanqui. Así que es lo que busca es enaltecer a los incas. Aquí no cambien la cuestión de que los incas eran socialistas y que no lo lleven por ese lado. Muchos han querido. La segunda parte de Comentarios Reales de los Incas se publica en 1617. Y allí ya tenemos la llegada de los españoles, la conquista y las guerras civiles que se dieron entre los conquistadores, y entra a tallar la historia del padre de Garcilaso. Porque lo que él estaba buscando en esta segunda parte era reivindicar la figura de su padre. Porque recuerden lo que les conté. Él llega a España, se sabe que su familia paterna lo quería mucho, pero eh, por los servicios prestados a la corona te daba un reconocimiento. Y a él no se lo dieron. Al contrario, le dijeron, tu padre es un traidor a la corona y no le vamos a dar ningún reconocimiento. Y que a un hombre de la milicia, del ejército, le digan traidor, es una humillación terrible. Entonces, él aprovecha esta segunda parte para contar qué sucedió en las guerras civiles entre los conquistadores. Porque además, este hombre que lo veía todo, que lo miraba todo, recogiendo testimonios, acompañó a su padre en estas guerras civiles. Entonces,
¿Qué está haciendo? Le está contestando a la corona. Y le dice, no fue así como ustedes creen. Ocurrió de esta forma. ¿No? No hubo tal traición que sí, que no le entregó el caballo a Francisco y se lo entregó a otro. No, 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 no. Por eso es que ustedes ven aquí que en esta segunda parte hay una motivación histórica, perdón, psicológica. Perdón. Ya, me estoy recuperando. Poco a poco, poco a poco. Ah, por eso les decía que aquí aprovechen esta segunda parte de hablar de la figura de su padre dentro de las guerras civiles para, de algún modo, contener, ¿no? esa historia de la felonía, de la traición contra su padre, ¿ya? Eh, bueno, ya, entonces aquí, bueno, España no le dio la recompensa real, pero yo les diré lo que pasó, ¿no? Le denegaron pues ese mérito de los servicios. Porque su padre fue un traidor durante las guerras civiles en el Perú. Entonces se le dice falso, falso. Ahora, ¿por qué, profesora, él no regresó? Porque cuando en aquellos tiempos ya estabas en España, tú tenías que solicitar un permiso para retornar y a él no le autorizaron. Y cuando no le autorizan ya se dedica pues a la actividad militar y participó en campañas, se sabe. Eh, si no me equivoco, participó en la guerra de las Alpujarras y llegó al grado de capitán. Y es ahí donde ya, o sea, llega al grado que también tuvo su padre y abandona las armas y ahora lo que va a hacer es información sobre el Perú, sobre el Perú. Y entonces existe lo que ustedes, porque están muy peques, no conocen, pero existen las cartas. En aquel tiempo existían las cartas. Y las cartas era el medio de comunicación que tenía para hablar con sus familiares. Bueno, yo digo hablar, ¿no? Pero informarse, porque esta mente brillante necesitaba informarse. Recuerden que Comentarios Reales es una obra ya de madurez de este hombre. Y hay dos partes, pero en la primera hablas de la historia del pasado inca, entonces te tienes que informar. No me dejan regresar al Perú, entonces voy a reunir información. Y escribe a sus parientes, amigos del Cusco, va a solicitar datos. Y ya, pues sí, sí, si la primera parte se publica en 1609, 1500, ¿qué? 90, seguramente ahí es donde termina la obra, ¿no? Culmina las obras. Eh, mientras da retoques a la segunda parte, ¿no? Mientras da retoques a la segunda parte. Bien. eh, ¿Qué tenemos luego? La literatura republicana. Un poquito de pena la literatura republicana, ¿no? Porque eh, tenemos el costumbrismo con
un contexto histórico que en verdad eh, da un poco de... Un momento que no sé esto de aquí, por favor, un ratito. Ya, sino que la bulla, todos están trabajando, ¿no? El señor también de los cuchillos está trabajando, por favor. Miren, eh, la, el discurso de la emancipación busca lo que ustedes ya saben, un Perú emancipado, y luego de la emancipación, de la libertad, ustedes ahí tienen imágenes, lo que pasa es que eh, todos creen poder conducir las riendas de nuestro territorio. Todos creen que tienen la capacidad, sobre todo los militares. Eh, les parece justo a los militares que ellos sean los que lleven las riendas de este país. ¿Por qué? Porque estuvieron en batalla y estuvieron al pie del cañón. Y hay un dicho que dice que el infierno está lleno de buenas intenciones. No, eh, no hay forma de medir el caos de esta época, a la que el primer militarismo, porque ustedes seguramente ya lo vieron en historia, llevó a este territorio. Ya hay primero, ya hay segundo, ya hay tercero. ¿Por qué? Porque los militares se creían en condiciones de poder gobernar. Entonces es una época, el costumbrismo, de caos, de desorden. Estábamos aprendiendo a vivir en la República. ¿Mm? Ya teníamos la República. ¿Y ahora qué? Y ahora desestabilidad económica, desequilibrio fiscal, eh, desigualdad social, porque ideas modernas había, pero los rezagos coloniales, la vieja oligarquía y sus beneficios estaban presentes todavía. Es una sociedad que transita entre el pasado, ¿sí? La vieja aristocracia con sus ideas, ¿no? Y esa incipiente burguesía que se acerca, ¿no? Y que está en ascenso. Y bueno, la vieja aristocracia que está en descenso. Entonces ahí hay un choque. Pero ¿quiénes van a pintarnos el cuadro? ¿Quién nos va a entregar toda esta galería? ¿Quién va a exponer en la literatura todo lo que está sucediendo? Esta especie de desorden, de inestabilidad. ¿Quién va a exponer este momento barroco de ambiciones políticas, de ignorancia, de retraso? Los escritores del costumbrismo.
Ahí está. ¿Y cómo van a escribir? Tanto Felipe Pardo y Aliaga y Manuel Asensio Segura, que son los más grandes representantes, se van a pegar a ese momento de la realidad, a ese momento de la realidad, ¿sí? No van a hablar de la colonia, no, no, no. No van a hablar de la emancipación, no. De este momento, de este momento. El primer militarismo, la república, y lo decadente que es, la falta de organización, la falta de planificación, la falta de identidad. Profesora, ¿está describiendo lo que sucede hoy? Puede ser que se parezca mucho, ¿no? Estamos reactualizando. Solo que hoy no tenemos a los costumbristas. Y como están apegados a esa realidad inmediata, van a describir todo. Pero como hay que cuidarnos de los militares, vamos a hacerlo con humor, con sátira, con ironía, pero siempre con el tono realista, porque son los problemas del territorio, son los problemas del Perú. No voy a hacerlo en tono fantástico o en tono romántico, son los problemas del Perú. Y panfletario cuando tenga que atacar a mi enemigo. Y sí, estos escritores, más sobre todo Felipe Pardo y Aliaga, le van a decir cómo es que deben mostrarse o cómo deben actuar, ¿sí?, los sujetos en esta sociedad limeña. Siempre hablarán de la ciudad y de las costumbres. Y estas costumbres van a ser enjuiciadas, criticadas, si son viejas, si son añejas, si son desfasadas, si son repetitivas, si son copiadas, si son escollos, si son obstáculos, sobre todo Felipe Pardo y Aliaga. ¿Y cuáles son los medios de expresión de estos escritores? El periodismo a través de los cuadros de costumbres, que así se llamaban los artículos, a través del teatro, gran hombre de teatro, Manuel Asensio Segura, y de la poesía satírica. Eso es interesante porque es una poesía jocosa, divertida, y que crea mucho de caricatura, en contra, por supuesto, de los políticos, sobre todo de los militares, sobre todo de los militares. Ahí está. Estos son los más grandes representantes. Felipe Pardo y Aliaga, que representa a la clase alta, pero que, como les digo, ya en esta época del primer militarismo viene en declive, y Manuel Asensio Segura, eh, eh, que representa a la clase media, ¿no? Ahí está, del criollismo y el representante del anticriollismo. Sí tenían ideas opuestas, contrarias, y la rivalidad literaria y política siempre se dejó ver a través de sus obras, a través de sus obras. Nosotros conocemos un viaje, que es un cuadro de costumbres de Felipe Pardo y Aliaga. Seguramente lo han visto en el colegio. Este cuadro de costumbres, un viaje, tiene como protagonista al niño Goyito, que no es un niño en realidad, sino un sesentón, ¿ya? Y creíamos que era un cuento, ¿no? No es un cuento, es un cuadro de costumbres. Vamos a Manuel Asensio Segura. Ahí está. Considerado el padre del teatro
nacional, no solo por su gran cantidad de obras teatrales, sino porque indagó otros aspectos importantes a la hora de crear el teatro, ¿no? De crear teatro, de escribir guiones. Y básicamente fue la exposición del modo de hablar de los personajes. Ese es su aporte. Si uno quiere saber cómo se hablaba o cómo hablaba el sujeto limeño, la señora limeña, de mediados del siglo XIX en Lima, puedo leer Ñacatita. Sobre todo la dicción, el léxico que utilizaba. Ese es un aporte sensacional, interesante, de Ñacatita, por ejemplo. Quiero leerles algo de Ñacatita antes, ¿sí? Ñacatita, que es una comedia de Manuel Asensio Segura, ¿no? Sargento Canuto también, en donde se burla de los militares, ¿no? Pero en Ñacatita es una comedia que está dividida en 4 actos y está escrita en verso, en verso, donde hay más octosílabos, o sea, de 8 sílabas. Eh, y Ñacatita es el personaje principal, es una viejita que adopta un personaje tipo español, que es la Celestina, ¿no? La Celestina, en este caso la Celestina limeña. Mejor, porque aquí está de los otros personajes. Un momentito, buscar Ñacatita. Ñacatita, y ustedes puedan apreciar esta manera, ¿no? Esta, este modo de hablar, este modo de ser, este recurso del lenguaje que trabaja muy bien Manuel Asensio Segura y que no lo trabajaba, Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Felipe Pardo y Aliaga pues tenía un tono más elevado, ¿no? Por la clase social a la que representaba, pero ahora en la clase media que venía representada por Manuel Asensio Segura, lo que muestra es términos coloquiales, términos populares. Catita. La obra aparece en 1845, Ñacatita. Hay mucho de frases hechas también que se recogen. Ñacatita, Ñacatita. Y hay que leer Ñacatita con diccionario también, ¿no? Alejo, por ejemplo, que es el hombre de la casa, el señor de la casa, y que no se lleva muy bien con Catita, ¿no? Ave María, dice, aquí Ñacatita, cáspita. Y Ñacatita dice, hola, ¿cómo va la brújula? Y Alejo dice, sí, sigue el viento tan próspero, pronto echaremos el áncora. ¿De veras, Alejo? De un modo sólido. Van las cosas a su término. El ataque ha sido sófero, según lo ha expuesto la sílfide. Eso es lo que dice Catita. Está contra mí hecho un fósforo. Ellos se llevaban muy mal, porque lo que ella quería era que esta familia case, sí, está con don Alejo, pero case
a la hija con quien ella estaba haciendo sus... Aquí está. Voy a volver a descargar la obra. La voy a enviar aquí también para que ustedes puedan tenerla ya. A ver, acá está. Listo. Jesús, Rufina. Ñacatita es una viejita chismosa que se mete pues a la casa de la familia ah, de doña Rufina. Aquí están las dos, esta escena. Dice, esta escena, doña Rufina y Ñacatita, ¿no? Y Ñacatita se hace amiga de doña Rufina y la empieza a poner a doña Rufina en contra de su esposo para que pueda ganar el favor. A él les muestro las claves, pueda ganar el favor de don Alejo y ella pueda casar a su hija con don Alejo y don Alejo que le está pagando todo a Ñacatita para que haga de Celestina. Catita dice, Deo gracia. Oña Catita, dice Rufina. Y Catita dice, déjeme que vengo muerta. Ay, Jesús, vengo muerta, ay, Jesús. ¿Cómo está usted? Le dice doña Rufina. Y Catita, con un dolor de cabeza que no veo. Rufina dice, ¿habrá usted estado metida hasta ahora en la iglesia? Y Catita dice, ¿qué quiere, hijita, que haga? El Señor me dé paciencia. Y Rufina dice, pero si está usted así. Y Catita dice, y con la boca muy seca y el estómago en un hilo. Ya encima pide comida, llega a la casa, ¿no? Y doña Rufina dice, válgame Dios, también llega usted tan tarde, no importa porque haya en la alacena alguna cosa. Yo creo que guardo la cocinera un poco de caldo. Sí que lo caliente. Manuela. La tita dice, Dios te lo pague, mamita. Esto es muy de la época, ¿no? Dios te lo pague, mamita. Pero escucha mejor fuera un poco de chocolate, porque hoy creo que son témporas y el ayuno. Mandaremos a comprar. No, no deja, tomaré cualquier cosa. Te molestas. Qué molestia, dice Rufina. Y Catita dice, ¿y cómo va por acá? Ella queriendo saber el panorama, ¿no? Si ya se decidieron por don Alejo. Y Catita dice, con que siempre Ñacatita en guerra, porque los hace pelear con su esposo, con don Jesús, siempre en guerra, con que no hay forma que entre tu marido en vereda, le dice. Cada día está más terco. No hay que tocar otra tecla, sino matarlo o dejarlo. Ahora he tenido una gresca con él, pero para nada, si es más duro que una peña. ¿Y quién lo ve? Dice Ñacatita. Sí, señor, pero es más malo que gestas. Ay, qué trabajo. Cómo siento lo que este hombre te atormenta, pero ya se compondrá. Hace poco que en la iglesia ideaba cierto proyecto. Sobre esta misma materia, le dice Rufina, y con el favor de Dios nos ha de salir de perlas. Adentro te lo diré, que ahora está, ay, mi cabeza para nada, ay, ay. Entonces está ideando la forma de casar a la hija de este matrimonio con don Alejo. Bien, yo ya me tengo que retirar. Cuídense mucho, dando la tos, y ya estamos avanzando muy bien porque vamos ya a entrar a la semana 12. ¿Ya? Cuídense mucho, por favor. Gracias por conectarse. Me retiro. Bye, bye.